Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos. Empezamos un nuevo curso, empezamos un nuevo año y en el nombre de Dios vamos a tratar de compartir algunas verdades que vienen desde la Escritura, tratar de compartir algunas verdades que hemos reflexionado desde la iglesia, con la iglesia y vamos a tratar de enfocarnos un poquito en nuestro crecimiento en la fe. Todo esto con la intención de poder servir mejor. Incluso es importante eso que estoy diciendo porque justamente en el tema de hoy vamos a hablar un poquito de esto, de que, como decía San Juan Pablo II, la fe se fortalece dándola. La fe se fortalece compartiéndola. Es cierto que la fe puede crecer, ¿cómo no? Cuando la abonamos en el estudio, en la oración, en los sacramentos, pero la fe también se fortalece cuando la compartimos con los demás. Y pues bueno, vamos a iniciar entonces este curso en el nombre de Dios. Se llama Gestas Bíblicas. Sobre el tema, el nombre, vaya, de todo esto, en un momento más vamos a compartirlo, pero vamos a ponernos en las manos de Dios diciendo juntos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente bienvenidos. Empezamos pues con este curso. Gestas bíblicas. Quiero comenzar diciéndoles que pues buscando algunas imágenes para nuestra presentación, y buscando también una definición adecuada de gestas bíblicas, puse así tal cual en el buscador del internet gestas, gestas y Biblia, creo que puse esos dos. Y me dio mucha curiosidad, ternura y hasta risa que decía gestas de la Biblia, ¿qué es? Y hablaba de los ladrones que fueron crucificados junto a Jesús. Entonces, yo cuando planteé el tema de gestas bíblicas, ni tantito se me ocurrió que alguien pudiera pensar en dimas y gestas, ¿verdad? Dimas y gestas, pero cuando, repito, busqué en la computadora, dije, bueno, puede ser. Espero entonces que se pueda aclarar este primer punto con el nombre en primer lugar. Que por otra parte sabemos que los libros canónicos, en particular los evangelios canónicos, no mencionan el nombre de gestas. Solamente habla de los ladrones que estaban allí, pero no menciona el nombre de gestas. Sin embargo, pues es un nombre que tenemos, que nos ha llegado por otros caminos, no importa cómo es que nos llegó, el punto está en que lo hemos escuchado. ¿Qué significa y cuál es la intención de este curso que hemos querido llamar gestas bíblicas? Miren, para empezar, vamos a ver qué es una gesta. Ya, ahora sí, tal cual, hablando, por supuesto, ¿no? Y lo primero que vamos a decir es que una gesta, de acuerdo con el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, una gesta es un hecho o conjunto de hechos memorables. Hago un paréntesis que no tiene que ver con la fe, sino más bien con la cultura. Algunos, yo por ejemplo, cuando busco alguna definición, me baso mucho en el diccionario de la lengua española de la RAE. Sin embargo, en honor a la verdad, pues entre los mismos lingüistas, el diccionario de la lengua española de la RAE no es como el diccionario definitivo. Hay otros que pueden ser usados. Yo utilizo este porque las definiciones en general me parecen muy acertadas y además de eso, pues también es muy accesible desde el internet, algunas aplicaciones y pues también quien lo quiera comprar, ¿verdad? Hay otros diccionarios que son al parecer mucho más buenos, pero la verdad son a veces más caros, un poquito más difíciles de conseguir, etcétera. Entonces, eso lo digo porque la definición o las definiciones que suelo utilizar vienen, a salvo que diga otra cosa, del diccionario de la lengua española de la RAE. Bueno, ¿cómo define entonces este diccionario la palabra gesta? Es un hecho o conjunto de hechos memorables. Pongo aquí la imagen de la independencia de México, en primer lugar porque es nuestro país, y en segundo lugar porque casi siempre
a lo mejor lo recuerda, pero casi siempre en nuestro contexto cultural, cuando escuchamos una gesta heroica, de inmediato se nos viene a la cabeza justamente la independencia, ¿verdad? Entonces aquí hay una cosa bien importante. Cuando hablamos de una gesta, no hablamos de algo ordinario. Esto es importante. Miren, permítanme hacer una comparación eh, que no es negativa, pero que sí me gustaría decirla para que podamos nosotros entender un poquito a qué nos vamos a referir cuando hablemos de gestas. Eh, Fíjense que por allí, cuando se habla de los famosos milagros, sobre todo de nuestro Señor Jesucristo, el milagro tiene que ser algo, voy a decirlo de momento así, que nos parezca extraordinario, que sea realmente admirable, que nos llame la atención. Hace un tiempo para acá, en sintonía o con la intención de que tengamos una mirada de fe mucho más amplia, hemos visto cómo diversos estudiosos o diversos predicadores o hasta sacerdotes en sus homilías y demás han hecho que el milagro sea, permítame decirlo de esta manera, cualquier cosa vista a los ojos de la fe. Y entonces hablamos del milagro de la vida, cuando se refiere a un niño recién nacido. Y alguien puede decir, es que claro que es un milagro. Sí, pero si nos damos cuenta, es en realidad algo ordinario dentro de la naturaleza. Y no quiero decir que el milagro sea fuera o contra la naturaleza, sino que sea algo extraordinario. Hay gente que dice, es que levantarse todas las mañanas y ver el sol ya es un milagro. Mira, yo creo que en un sentido de aplicación puede ser, ¿cómo no? Lo admitimos. Sin embargo, no vamos a, por ejemplo, a decir lo siguiente, que el milagro de la transubstanciación en la Eucaristía es equivalente al milagro de ver el sol por la ventana. El milagro de una sanación o de alguna obra del Señor así patente sea igual a una florecita que nace y que al otro día muere. Entonces, los milagros tienen como que esta carga que debe ser de admiración. De hecho, la palabra milagro viene de miraculum, que es algo admirable, ¿sí? ¿Por qué hago esta comparación? Porque las gestas son justamente algo parecido. No es la narración de un hecho ordinario, fíjense, sino que es la narración de un hecho extraordinario. Por eso dice hecho o conjunto de hechos memorables. Es decir, que realmente van a llamar la atención. Pero es menester decir lo siguiente. Mientras más pasa el tiempo, las gestas, lo histórico, va adquiriendo otros matices, ¿sí? Y estos matices a veces responden a la situación de ese momento. Por ejemplo, algo que aconteció en el año 1000, pongo un caso, de repente se cuenta 100 años después y ya tiene ciertos matices. Se cuenta 500 años después y ya tiene otros, porque las circunstancias también han cambiado y todo esto. Entonces es importante que nos demos cuenta de que conforme va avanzando el tiempo, va cambiando la situación, también esta narración va tomando otros detalles, otro color, por así decirlo. En fin, vaya, bueno. Y ahorita van a ver por qué es bueno recordarlo. Y otra cosa, si nos enfocamos también un poquito a lo que viene a ser los géneros literarios, recordemos que una cosa es un género literario llamado crónica, y en este caso concreto, otro es el género literario llamado gesta, ¿sí? Por ejemplo, y a lo mejor a uno de los participantes aquí, a José Manuel, por ejemplo, a lo mejor le tocó. Voy a contarles algo que pasó hoy por la mañana. Fuimos a dejar a mi niño ahí con su tía, que es la que lo cuida, y donde que el tren se había parado en la vía, y donde que vamos llegando en el taxi, y de repente, fíjense nada más, escucha, ¿no? Y de repente que vemos que estaba la cola. No sabíamos que el tren estaba detenido, pensábamos que estaba solamente pasando. Pero
que me quedo viendo y como no venían de un lado porque estaba tapado, nada más, y de acá estaba la cola, estuve a punto de decir al taxista lo siguiente cuando él me ganó y dice, ¿y si me echo de reversa? Y así como que, pues le digo, pues puede ser, ¿no? Porque daba chance de que se hiciera así y se fuera de reversa, porque eran unos, como una cuadra lo mucho, sabiendo por supuesto que no venían carros, eso es evidente, ¿no? Entonces, pues va, ¿no? Y que agarre, que se echa de reversa y pudimos alcanzar esa cuadra, avanzar. Todavía, avanzamos. Cuando íbamos a salir, dijimos, a lo mejor ya pasó el tren. Y no, no había pasado. Y nos fuimos y resulta que después nos enteramos, salió mi cuñado también de esa zona y nos comentó que el tren seguía por ahí. Y ya después me vine a enterar que me dijo otro taxista que un tráiler se había ponchado, pero que se había quedado detenido justamente en las vías del tren y el tren se había parado, obviamente, y entonces se había hecho un embotellamiento. Ok, eso es crónica. Si yo les dijera, hombre, ¿qué creen? Pues que íbamos llegando ahí al fraccionamiento de Jardines de Jalapa y estaba una fila interminable, fíjate ya de fila interminable de carros. Y estos carros nos pusimos a pensar, es el tren. No, no, pero es el tren de las 7, ese tarda mucho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya sé, vamos a aventurarnos, vamos a arriesgarnos, vamos a hacerlo casi, casi, pues ya decirlo así, ¿no? En el nombre del Señor, vamos a irnos de reversa. Si es cosa del Señor, Él va a permitir que vayamos en reversa hasta nuestro destino. Pero si no es cosa del Señor, seguramente que nos va a agarrar la patrulla o lo que sea y que nos empezamos a ir. Estábamos nerviosos y ya no estoy contando lo mismo en ese sentido. Ya le estoy poniendo sentimientos, emociones, perspectivas, ideas, creencias, un hecho concreto, crónica. Pero un hecho así como de aventura ya tiene otro cariz. Y en ese sentido, entonces, a eso nos referimos con géneros literarios. Y si en la escritura vamos a hablar de gestas, entonces tenemos que entender que no vamos a escuchar crónicas, ¿sí? Vamos a escuchar un acontecimiento o un conjunto de acontecimientos que han sido tan importantes que se han transmitido. Digo tan importantes porque no fue algo cualquiera. Es más, me voy a permitir adelantarme y regresar. El día de hoy veremos, en un momentito más, primero Dios, veremos el paso por el Mar Rojo. Pero, ¿qué comparación tendría el paso por el Mar Rojo a que yo dijera, hoy vamos a hablar de una gesta heroica hermosísima? ¿Cuál fue? Pues cuando Moisés desayunó un día que tenía hambre. ¿Y eso qué tiene de trascendente? Absolutamente nada, ¿no? Pero entonces, en ese sentido, es que la gesta, repito, es un acontecimiento o conjunto de acontecimientos memorables, así extraordinarios. Entonces, esperen ya con atención que lo que se cuente nos tienda a movernos, ¿sí? Es una gesta. Y ya estábamos avanzando un poquito. Pues vienen también las gestas bíblicas. Y aquí es donde tenemos que poner también mucha atención, porque nosotros, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero aquí es bueno recordarlo. Nosotros solemos leer la Biblia justamente como un conjunto de crónicas. Y es que esto que nos cuenta así pasó. Y ahí nos vamos cual si fuera un mero libro de historia. No es eso. No es eso. ¿Sí? Hay muchísimos géneros literarios en la Sagrada Escritura y dentro del género literario de la epopeya, por ejemplo, de la misma aventura en sí misma, pues vamos a encontrar las gestas bíblicas y serán, y hemos propuesto, 4 acontecimientos que son súper importantes. En este caso concreto, el día de hoy, es el más importante de todo el Antiguo Testamento. Pero además de vamos a hablar entonces también de Esther, una de las mujeres de la Biblia. Ya de que cuenten una cuestión de una mujer en la cultura bíblica ya es muy importante. Ahora, que cuenten no cualquier cosa, sino un acontecimiento que pasó con ella, vaya, importantísimo, ¿no? Importantísimo. Después, Elías, el profeta Elías, que se enfrenta a 450 profetas de Baal. Vaya, es una cosa impresionante.
Y por último, dos liberaciones milagrosas, la de Pedro y la de Pablo que estaba con Silas. Estos son los 4 temas que vamos a tratar en este curso, en esta ocasión, y pretendemos pues que tengamos atención, mucha atención en eso justamente, en saber que no son acontecimientos ordinarios, para empezar. De por sí, lo que está en la Sagrada Escritura no viene a ser algo netamente ordinario, de por sí. Pero a veces lo olvidamos, por eso es importante que lo advirtamos desde la entrada. Hablaremos de gestas bíblicas. En la Biblia hay muchas gestas, hay muchos momentos que son importantísimos. De hecho, buscando ustedes, por ejemplo, pueden poner batallas bíblicas y a lo mejor les sale David contra Goliat o les sale el famoso momento de el sol en Gabaón, cuando se detuvo el sol en Gabaón por Josué, que estaba ahí peleando, o contra los amalecitas, no sé, tantas batallas que puede haber y que evidentemente no van a narrarlas de una manera pues fría, cruda, sino por el contrario va a ser algo muy interesante. Así pues, vamos a dar inicio con el primer tema el día de hoy, que es el paso por el Mar Rojo. En primer lugar, nos encontramos en el libro del Éxodo. Bien a bien, nosotros podríamos hablar de los capítulos 12 al 14. Así, tal cual. Si nosotros vamos a los capítulos 12 al 14 del libro del Éxodo, podríamos encontrar el paso por el Mar Rojo. Pero sabemos que es toda una secuencia que desde los primeros capítulos va preparando justamente la salida de Egipto y todavía más este paso por el Mar Rojo. Sin embargo, bueno, viene otra cosa. Esta narración, en primer lugar, si no me equivoco, muchos la conocemos pues por las películas, ¿verdad? Principalmente 2 películas. Una que es no tan viejita, pero no es reciente, ya tiene bastantes años, que se llama El Príncipe de Egipto, que es una película animada. Pero hay otra, también clásica, esa sí está más viejita, que se llama Los 10 Mandamientos. En esa película también se ve como el actor, Charlton Heston, no recuerdo bien su nombre, es el que abre el mar ahí, ¿no? Porque es el que personifica a Moisés y todo esto. Bueno, es otra película que de hecho suelen pasarla en tiempos como Semana Santa, ¿verdad? Y por ahí uno se ha ido educando con esas películas, además de que, pues en su momento, pues también los grupos de iglesia las ponían para que se supiera de una manera más visual lo acontecido. Sin embargo, sabemos que las películas deben tomar muchas decisiones, y en este caso, si dice, ¿no? Pues extendió la mano, a lo mejor no sabe si extendió para el frente, para arriba o para dónde o cómo le hizo, y a veces nos quedamos justamente con la imagen de la película. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando vemos películas, porque por muy cercanas a la verdad que sean, no dejan de ser una propuesta. Siempre es mejor leer la escritura. Pero ahí está el problema, que casi nunca hemos leído directamente la escritura. Entonces, ¿dónde o de qué forma llega en segundo lugar a nuestras cabecitas la información del paso por el Mar Rojo? Justamente en la Pascua. En la vigilia pascual, cuando se hace la liturgia de la vigilia pascual, las lecturas del Antiguo Testamento, viene justamente este texto, el de el paso por el Mar Rojo, la liberación. Cada lectura tiene lectura, salmo y oración. Pues justamente esta, que es la tercera lectura, tiene la lectura, y en lugar de un salmo tomado de los 150 salmos, viene un cántico que viene en el capítulo 15 del Éxodo, de inmediato. Ahorita les voy a hablar de ese cántico. Entonces, vaya, algo necesario, ¿no? Es la segunda manera en la cual llega a nuestra cabeza la información de este paso por el Mar Rojo. Lamentablemente sabemos que luego la vigilia pascual a algunos les llega a ser muy tediosa y se empieza a dispersar la mente y no siempre escuchamos exactamente lo que está pasando. Por tanto, a lo que voy es a lo siguiente, a que la invitación es a que ustedes lean directamente, no podemos hacerlo aquí porque nos llevaríamos mucho tiempo, pero que ustedes lean directamente del texto bíblico
repito, si quieren capítulos 12, 13, 14, pero eso es el corazón. Yo les diría, desde el capítulo 1, tal cual, hasta el 15, del libro del Éxodo, insisto, ¿no? El libro del Éxodo. Entonces, ahí está. Porque todos tenemos una noción. Y esa noción puede que tenga salpicones de la película, salpicaduras de alguna idea por acá, entonces mejor que leamos el texto como tal. Aún así, en esta ocasión también vamos a hacer un poquito esa aproximación muy genérica. Pero para esto, vamos por partes. El libro del Éxodo es, para muchos, el Evangelio del Antiguo Testamento. El libro del Éxodo es como si fuera el Evangelio del Antiguo Testamento. Es obviamente una atribución neotestamentaria o ya cristiana, por supuesto, ¿no? Pero es el libro que contiene el momento fundacional del pueblo de Israel como pueblo. ¿Y cuál es ese momento fundacional? Significa que funda, que sostiene a todo el pueblo. El éxodo, la salida. Es allí, es cuando, voy a decirlo de momento así, cuando pasan el mar, que el pueblo empieza a preguntarse, bueno, ¿y quién nos liberó? Y entonces la respuesta ya empieza a ser Yahvé Dios, ¿verdad? Entonces ya es una, por así decirlo, un encuentro de Dios con el pueblo. Dios ya se había encontrado pues directamente con Moisés, con Abraham, con otros, pero allí es el pueblo el que tiene esa experiencia de Dios. Y no solamente es la experiencia de un Dios cualquiera, sino que es la experiencia del Dios salvador, del Dios que salva. Y eso es importantísimo. Fíjense que me doy cuenta de que tenemos eh, no nada más una imagen de Dios en nuestras cabezas, tenemos cientos de imágenes de Dios. Tenemos la imagen, y ahí hay una dinámica que se solicita hacer justamente cuando se quiere hablar del verdadero Dios, que es quitarnos las máscaras de Dios, las imágenes de Dios. Porque hay gente que tiene a Dios como el Dios policía. ¿Quién es el Dios policía? Pues aquel que está siempre nada más viendo qué es lo que hacemos mal y está rondando nuestras vidas para estar allí y castigarnos. Tenemos la imagen, por ejemplo, del Dios abuelito. Esa es clásica en estos días. El Dios chévere, el Dios buena onda, el Dios abuelito, el Dios súper consentidor, que hagas lo que hagas, no pasa nada. Es tu abuelito, es el Dios abuelito, un Dios viejito, y las imágenes que hemos tenido de la Santísima Trinidad, donde Dios Padre es un anciano, ¿verdad? Pues nos han ayudado mucho. Y tenemos como que esa imagen de Dios, ¿no? Tenemos la imagen, por ejemplo, del Dios juez en el sentido legal de la situación, ¿no? Así como que tiene allí su librito donde va apuntando todo y en el momento justo te va a dar tu castigo, te va a dar tu merecido y vas a ver por qué hiciste esto. Un Dios juez, juzgador, pero más allá es un Dios condenador. Y tenemos muchas imágenes de Dios, ¿sí? Esas nos las vamos haciendo nosotros, por supuesto. Pero Dios mismo se revela. Y repito, la primera experiencia que se tiene con Dios como pueblo es la experiencia de la liberación. Entonces, por eso la liberación, la libertad es tan importante, porque es el fundamento de la fe. Acuérdense de eso, la libertad es el fundamento de la fe. ¿Por qué tengo fe? Porque me encontré en primer lugar con un Dios liberador, o libertador, como también se le suele llamar. Poco a poco vamos viendo que Dios también es un Dios que sana, es un Dios que crea, es un Dios que ama, es un Dios que es generoso y vamos teniendo más imágenes de Dios, pero ya no imágenes que nos hemos hecho nosotros, sino reveladas por Dios mismo. Nosotros definitivamente tenemos que agarrar todas las imágenes que nos hemos hecho en la vida y destruirlas, ¿sí? Porque esas nos han hecho daño a nosotros por haber pensado que Dios era así. Yo pensé que era así, por tanto me comportaba como tal. Yo pienso que este maestro es muy regañón, entonces yo voy a entrar a su clase y voy a entrar así, ¿verdad? Con miedo. Yo pienso que este maestro es muy barco, como decimos, entonces yo voy a empezar bien relax y todo esto, a la hora que yo quiera y todo eso. Pues igual pasa con Dios. Si yo pienso que Dios es un Dios regañón y castigador, nunca voy a querer acercarme a Él, siempre voy a tenerle miedo a Dios
¿verdad? Si yo pienso que Dios es un bonachón, que pues, es bien barco y que no le gusta, pues igual voy a hacer lo que yo quiera. Total, ese cuate ni nada me va a hacer. No, entonces hay que, repito, tirar esas imágenes, destruir las imágenes que tenemos de Dios para encontrarnos con Él, para no tener prejuicios sobre Dios. Bueno, pues entonces decíamos, el libro del Éxodo es como el Evangelio del Antiguo Testamento y la palabra clave de lectura es libertad, liberación. Ahora bien, para hablar del paso por el Mar Rojo, híjole, ha sido de verdad contado una y otra vez. Yo me acuerdo que hasta decía, ¿no? Que van así, a grandes rasgos, que van los judíos huyendo de los egipcios cada vez más cerca de ellos, era de noche y de repente se plantan frente al mar. Y dirían por ahí, entre la espada y la pared, casi casi, ¿no? Por aquí está la pared, que es el mar, por acá está la espada, que son los egipcios, y de repente, ¿qué es lo que hacemos? No, pues Moisés extiende el cayado que te di, a ver, lo extiendo y ¡fum! Se abren como si fuera dos, dice allí, dos bardas, por así decirlo, dos paredes, el mar. Y entonces ahí está, se abre como un caminito. Y aquí lo tengo en la imagen aquí que está en la pantalla. Y hay muchas imágenes, ustedes pueden buscar paso por el Mar Rojo. Y la mayoría va a ser eso: dos paredes y un huequito en medio, con un pasillo en medio. Y vámonos, 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 todos pasar por ahí. Y de repente los egipcios vienen ya aquí bien cerquita y se meten, y ya que se meten entonces, de repente se cierra el mar otra vez y los mata a todos los egipcios. Ya desde ahí, ya desde ahí tendríamos que preguntarnos sobre el mensaje del texto, porque el mensaje no puede ser: voy a hacer que vivan los judíos matando a los egipcios. No, no puede ser eso, definitivamente. ¿Qué clase de Dios sería este Dios que tiene por hijos a todos nosotros? Recién hemos celebrado la Epifanía del Señor y en la Epifanía se habla de los magos de Oriente. Y los magos de Oriente nos dicen que Dios es Dios y Padre de todos, ¿verdad? Para todo el mundo es Dios y Padre, no nada más para los judíos. Entonces imagínate, es un Dios que va a decir: rescato a los judíos, aunque tenga que matar a los egipcios. Definitivamente no. Ya desde ahí tenemos que prestar mucha atención, que sí es cierto que suena bastante llamativo, ¿no? Que mira este Dios que liberó a los judíos y que mató a los egipcios para que no los siguieran. Hay que tomar en cuenta que ese no sería Dios en todo caso. Así que vamos a hablar de ciertos datos importantes. Primero, y por eso decía que hay que tomar en cuenta que hay un desarrollo que llega a la liberación. Hay un desarrollo, no nos olvidemos de eso. El libro del Éxodo, si ustedes recuerdan, comienza hablando de la esclavitud, de, de que cómo los judíos habían llegado ya a Egipto y estando en Egipto habían sido esclavizados y que pues de alguna manera los egipcios tuvieron miedo de los judíos y por tanto lo que hicieron fue, ya saben, ponerles trabajos más pesados, cargas más pesadas para aminorar su presencia, pero en lugar de afectarles negativamente, fue más bien positivo. Y viene una serie de acontecimientos entre los cuales resaltan eh, el nacimiento de Moisés, y resaltan porque, si ustedes se acuerdan, ya habían mandado matar a los hijos de los judíos. Y Moisés fue milagrosamente rescatado por una treta que hizo su madre, junto con la hermana de Moisés, Miriam o María. Y se acuerdan que a Moisés lo pusieron en una canastita de juncos, ¿verdad? Una cestita, y que su hermana iba viendo, escucha cómo lo voy a decir, que Moisés fuera en el río, pero que no se enredara ahí con las cañas que había en todo el río y demás. Bueno, se salva Moisés, pero los judíos siguen en peligro, en esclavitud, y entonces viene una suerte de peripecias en las cuales Moisés, ya saben, mata a un egipcio, lo descubren, tiene que irse corriendo a vivir una vida que no era la suya, porque era forastero en tierra extraña, pastoreaba un rebaño que no era el suyo, y de repente tiene un encuentro con Dios, la famosa zarza, ¿no? Y ya que se encuentra con Dios,
Dios lo llama para que sea el liberador de su pueblo. Moisés se resiste, como bien sabemos, no quería, puso varios peros, como cualquiera de nosotros cuando siente que es llamado por el Señor, ponemos peros, ¿verdad? Solemos poner muchos peros. Eh, y bueno, entonces, al final de cuentas, Moisés accede y viene la sección de las plagas, porque va Moisés con el faraón y él intenta convencer al faraón, pero el faraón no se deja convencer, y entonces Moisés recurre a las plagas, que es otro tema, y todo esto que estoy diciendo son temas apartes, ¿eh? Todos son temas aparte que de verdad buenísimos. Ahorita tenemos que enfocarnos solamente en esto, pero bueno. Y ya que vienen las plagas, el faraón parecía que ya dejaba salir, parecía que no, parecía que ya, parecía que no. Y de repente, en la 10ª y última plaga, por fin llegamos aquí. Cuando están los judíos en la noche de la Pascua, entonces Dios hace pasar al ángel exterminador y pasa por toda la tierra de Egipto y pasó por todas las casas del ángel exterminador y donde encontraba una marca de sangre en la puerta, se iba derecho, porque eso supondría que allí habitaba un judío que habiendo preparado la Pascua del Señor, la cena y todo esto, había también marcado su casa y entonces el ángel pasaba derecho y si en la siguiente puerta no había esa marca, significaba que era de un egipcio y por tanto mataba a los primogénitos, ¿verdad? Y entonces aquella noche fue desoladora. Otro dato que también habría que ver, cómo es que Dios manda un ángel exterminador para que mate un montón de niños. Es que insisto, son recursos literarios que a nosotros el día de hoy, con otra formación, con otra perspectiva, nos hacen mucho ruido, pero son recursos literarios, no son crónica de acontecimientos. Entonces, para que lo tomemos en cuenta. No obstante, es justamente aquí cuando dice el faraón a Moisés, váyanse, 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 porque ya no se puede más con ustedes. Y agarra a Moisés y se va con todo. Ya estaban preparados porque la cena de Pascua se comía de pie y todos bien calzaditos y ceñidos para que en cualquier momento salieran rápido. Y así fue, salieron rapidísimo. Pascua es una palabra griega que viene de Pesaj, perdón, hebrea. Pascua viene del hebreo Pesaj y significa paso. Algunas veces también podría significar salto, pero es un paso. Y en este caso se le llama Pascua por distintas razones. Una de ellas es justamente por el paso del ángel exterminador en la tierra, pero otra también hace alusión al paso por el mar rojo, ¿verdad? Bueno, pues ahí está. Ahora bien, resulta que después de esto se van corriendo y ya que van para afuera y que más o menos, dice la escritura, fíjense nada más cuántos hombres eran, 600,000 hombres, sin contar niños ni mujeres, 600,000. Alguna escritura dice exactamente 603,550 hombres. Ahorita vamos a hablar de esto. Entonces iban todo este montón de varones con sus familias respectivas y de repente el faraón, que les había dicho que se fueran, se da cuenta de que algo está pasando y dice, no, vámonos para allá, vamos a seguirlos. Aquí, repito, cada uno de esos puntos anteriores es un tema, de verdad, el tema de las 10 plagas es buenísimo, pero a más no poder, buenísimo. Hay inconsistencias que no siempre tomamos en cuenta, pero que tienen su razón de ser. Pues bien, y entonces ya van siendo perseguidos y el relato propio de la salida, debo decirles que también tiene ciertas inconsistencias, incluso ciertas contradicciones. No me voy a detener en cada una de ellas porque no es el punto, pero voy a recomendar y a quienes estemos en WhatsApp, que todavía no tenemos el grupo, pero lo vamos a hacer, recomiendo y les mandaré el texto que dice cómo cruzaron los israelitas el Mar Rojo, de este biblista que solemos leer, Ariel Álvarez Valdés, hace un muy buen estudio, rápido, concreto, para que vean, allí él menciona varias de las inconsistencias y hasta contradicciones que encontramos por los cuales dice uno, pero esto entonces realmente fue así tal cual, y pues bueno, hay que ver
Por eso el texto, el curso se llama La verdad de estas narraciones, ¿no? La verdad que tenemos dentro de esas narraciones, no solamente la narración en sí, sino el mensaje incluso, ¿no? Que tiene cada una de estas narraciones. Así que hay que darle también una buena leída, una buena repasada a todo esto. La verdad que cuentan estos relatos o esas narraciones. Bien, sigo entonces. Bueno, tenemos ahí la línea principal. Pero resulta, viene algo muy interesante. Siempre se ha hablado del Mar Rojo, pero los estudios actuales, híjole, presentan ciertas dificultades. Me baso en este momento en el comentario San Jerónimo de Raymond Brown y él dice lo siguiente, y obviamente no es el único que lo dice ni el único que lo ha descubierto. La mención del Mar Rojo en el contexto del Éxodo, escucha esto, es una traducción errónea. La mención del Mar Rojo en este contexto del Éxodo es una traducción errónea. Debemos recordar que primero la Biblia se tradujo del hebreo al griego, la famosa Biblia que se llamó de los 70, y también después se tradujo al latín en la famosa Vulgata. Bueno, dicho esto, fíjate, continúo. Es una traducción errónea que aparece tanto en los 70, como en la Vulgata. En ambas aparece una traducción errónea. Basta mirar un mapa, dice Raymond Brown, para advertir, escucha, que el Mar Rojo no tiene nada que ver en los relatos del Éxodo. El Mar Rojo no tiene nada que ver aquí. Y es que uno ya empieza entonces a ver esto, a ver qué es lo que pasó con el Mar Rojo. Se abrió de como dos paredes, pues de hecho estamos entendiendo que ni siquiera era el Mar Rojo. ¿Qué es lo que dice el texto hebreo? Dice Yam-Suf o Yam-Sup, dependiendo de la pronunciación, pero es Yam-Suf. Y esta expresión hebrea de Yam-Suf significa mar de las cañas. Hago un paréntesis, un breviario cultural. Recordemos que en Egipto tenemos una cultura, sí, una cultura que cultiva, de hecho tiene la misma raíz, cultura y cultivar, pero bueno, la cultura, la sociedad, vaya, que cultiva a orillas del río Nilo. Porque cuando el río Nilo crece, entonces se desborda, por supuesto, y todas las orillas del río Nilo quedan inundadas, pero cuando baja se queda una especie de limo por ahí que es súper fértil, es como un gran abono. Entonces a ellos les encanta cultivar en todas esas orillas del río Nilo y hay muchas plantas tipo cañas. ¿Sí? No la caña de azúcar como tal, ¿no? Sino, por ejemplo, una de estas plantas tipo cañas que podría ser es justamente una que conocemos muy bien, el papiro. ¿Y por qué el papiro? Pues porque de ahí saca el papel, justamente en la antigüedad. Entonces, las orillas del río Nilo estaban repletas de papiro, justamente, y otros lugares por ahí también, ¿no? Entonces, el mar de las cañas, y repito, aludiendo a lo que dice Raymond Brown, no vendría a ser el mar rojo, ¿sí? El que tanto hemos visto o dicho, sino otro lugar al que se le conoce como el mar de las cañas. Así pues, de entrada podríamos decirlo de una manera muy curiosa y llamativa, que los judíos nunca pasaron el Mar Rojo, nunca atravesaron el Mar Rojo. En todo caso, atravesaron el Mar de las Cañas. Ahora bien, ¿dónde está? Respuesta, no sabemos, ¿verdad? Es decir, en otros momentos se ha usado este mismo nombre del Mar de las Cañas, pero no se sabe. Dice Raymond Brown, la localización exacta de este Mar de las Cañas es problemática. ¿Sí? Para algunos investigadores, fíjate,
se encuentra al norte de los lagos amargos, incluso al norte del lago Timsá. En consecuencia, los israelitas cruzarían por el norte de estos lagos, si es que fuera por ahí. Pero para otros investigadores, esta región, y escucha cómo lo voy a decir, pantanosa, porque ahorita te voy a decir por qué, esta región pantanosa se halla al oeste de la parte sur de los lagos amargos, en cuyo caso Moisés habría cruzado por el sur de estos lagos. El mar de las Cañas podría, según esto, considerarse como una prolongación del Mar Rojo, pero no sería el Mar Rojo como tal. ¿Por qué es esta zona pantanosa? Pues lo que pasa, y aquí me regreso un poquito, no estás viendo tú el archivo, pero yo lo tengo aquí frente, y dice lo siguiente: los textos antiguos nos informan de que había dos concentraciones de agua cerca de Ramsés Tanis, que es donde más o menos sucedió esto de la liberación, ¿no? El primero se llama el agua de Horus. Esa sería una concentración de agua. Y el segundo sería el pantano de los papiros. Y este pantano de los papiros es probablemente nuestro mar de las cañas. Te pregunto, por un lugar pantanoso, ¿ya es más fácil entender un paso que por en medio del mar que se abre par en par las aguas? Pues sí, eso ya está diciéndonos que aquí nos encontramos ante una situación que es viable. Pero ojo, remito una vez más a Álvarez Valdés, porque él en su estudio nos propone que este texto en particular tiene tres estratos y cada uno se pone encima del otro hasta que llega a lo que tenemos el día de hoy, pero que cada estrato le fue como aumentando un poquito y cambiando otras cosas para que tuviéramos lo que hoy pensamos, pero eso no significa tal cual que sea exactamente así, ¿sí? Bueno, entonces, no sabemos pues dónde habría sido este paso, pero probablemente era un paso mm, posible, ¿sí? Posible. Incluso ahí podríamos entender algo muy interesante. ¿Qué podríamos entender? Pues que los judíos iban caminando y en cuanto caminas puede que te hundas, pero vas viendo y vas buscando el mejor lugar donde pasar. Pero si si los egipcios iban en carros, por ejemplo, ahora entendería yo que se quedaron atascados, ¿verdad? Porque era muy pantanoso y todo esto. Y probablemente, si a esto le juntamos quizá otro aspecto, como que era de noche y que la marea y que todo esto, bueno, se juntan dos, tres cositas y dan lugar a una situación que después va a ser contada ya no de manera de las crónicas, sino de manera teológica. Segundo, el número de los hombres que salieron. Mira, de entrada, ningún estudioso bíblico afirma que salieron 600,000 hombres. ¿Por qué? Porque este número de 600,000 hombres haría suponer, escucha esto, una población más o menos de 3 millones de personas. Porque son 600,000 hombres, más mujeres, más hijos, la población subiría hasta casi 3 millones de personas. Y no podría ser, mira, fíjate nada más, Ramsés II, que es más o menos en los tiempos en los que nos podemos ubicar, solo pudo conseguir una fuerza para una gran batalla de 20,000 guerreros. Solo pudo conseguir 20,000 guerreros. Ramsés II. Y me vas a decir que había 600,000 varones judíos. Y me vas a decir que esto daría una población de 3 millones de personas. No. Entonces, ¿qué proponen los biblistas? Proponen al menos 4 cosas, que la última es muy interesante. La primera es que dicen que algunos autores aseguran que es simplemente una de las típicas expresiones
hebreas de gran exageración. Recordemos que los judíos eran, perdón cómo va a sonar, pero es en buen sentido, eran muy exagerados. A ellos les encantaban las exageraciones. Nosotros no entendemos eso de ellos y les voy a poner el caso más paradigmático. El camello que pasa por el ojo de una aguja. Se han devanado los sesos, muchos no biblistas, tratando de entender qué es un camello, qué es la aguja y que la aguja es la puerta de la ciudad y que un camello es no sé qué. No, olvídense, están tratando de entenderlo con mentalidad actual. Pero es que es imposible, Sergio, es imposible que un camello... Precisamente, esa es la idea de los judíos, exagerar. Es que ellos eran muy exagerados. El mismo Jesús, siendo judío, también tenía expresiones muy exageradas. El que no odia a su padre y a su madre no es digno de seguirme. Obvio, Jesús no nos está pidiendo el Señor que odiemos. No, pero es una forma de decirlo. Y encontramos muchísimas. No sé, la paja en el ojo ajeno y la viga en tu propio ojo. Es una exageración, porque ellos es la forma en la que se expresan. Entonces, dicen algunos estudiosos que decir que salieron 600,000 hombres es simplemente una expresión, pero no algo literal. ¿Sí? Repito, sería matemáticamente imposible tantos varones. Segundo, otros afirman, segunda opción, la primera, una exageración. Bueno, si queremos verlo así, la primera sería literal, pero esa no se sostiene por ningún lado, ¿sí? Entonces, la primera sería, pues, insisto, una exageración de acuerdo con sus propias expresiones. La segunda sería que esta cifra se le da por un redactor posterior que escribe ya en tiempos del rey David, allá del siglo X, unos 250 años después, y que haciendo alusión al censo de 250 años después, entonces traslada ese dato al día del Éxodo. Pues si actualmente somos 600,000, pues en aquel tiempo pues esos son los que éramos. Entonces es otra opción que da. Que por cierto, platicando justamente de esto, si ustedes recuerdan, fue muy difícil para los judíos entrar en la tierra prometida una vez pasado este Egipto, pero si hubieran sido 600,000 más niños y mujeres, habrían entrado facilito. Quítense porque aquí les venimos, ¿no? Eran muchísimos. Segunda, entonces, un redactor posterior que dio una cifra, pues igual posterior a un momento anterior o previo. Tercera, otros estudiosos dicen que la palabra Eleb en hebreo, que es la que nos da esta cifra, que se traduce por millar, en realidad también se puede traducir como subsección de una tribu o familia. En lugar de hacer alusión a un número, haría alusión a un conjunto de personas. Siendo eso entonces, si entendemos así el término, el total de los que salieron sería de 5 o 6,000 personas. Ahí sí ya estaríamos un poquito más adecuados. Porque aparte, otra cosa, si hubieran salido 600,000, que repito, serían como 3 millones, no les alcanza el tiempo de un día para pasar todos por ahí. ¿Sí? Se requerirían días o semanas para que pasaran todos bien formaditos, bien formaditos. Y esto, según el relato, pasó en menos de una noche. Entonces, repito, no se sostiene la literalidad del número por ningún punto. Pero viene la cuarta opción, que es la más interesante. Al menos a mí me parece más interesante. Bueno, por una parte la propone Álvarez Valdés, pero no todos la aceptan como tal. Él propone que la cifra es 603,550 y resulta, ustedes deben recordar, que las letras hebreas también significan números. Nosotros no. Nosotros tenemos la A y el 1. Son dos signos diferentes. Pero ellos tienen lo que viene a ser su A, se llama Aleph, y de la Aleph también significa 1. La Bet, que es la B, y significa 2. El mismo signito, el mismo signo. Entonces, a veces
se usa un nombre para entender la cifra o se usa la cifra para entender el nombre, que es el caso del 666, que es la cifra, se da la cifra, se da el número para entender el nombre, en este caso de Nerón. Pues bien, dice Álvarez Valdés que si nosotros sustituimos una palabra por sus respectivos números, da la cifra de 603.550 justamente. ¿Y cuál es esta palabra o esta expresión? Todos los hijos de Israel. Entonces suena bastante interesante. ¿Por qué? Eso significaría que cuando dice que salieron 603.550, no quería decir eso. Quería decir que salieron todos los hijos de Israel. ¿Sí? Y eso es mucho más aceptable, creo yo. Me parece bastante bien. Ahora, todos estos datos, vean cómo nos ponen ante una idea de cierta imposibilidad del relato como está. Por eso es que decimos la verdad que cuentan los relatos. O sea, el relato ahí está, pero ¿cuál es la verdad que están contando? ¿Cuál es esta verdad? Mira, haciendo uso de todos estos puntos, nos damos cuenta de que todo encamina a una situación. Que van a decir, Sergio, dimos vueltas en vano. No, yo creo que no. ¿Cuál es esta situación en la que apuntan? Dios interviene para nuestra liberación. Ese es el punto importante. Es el punto que a mí más me llama la atención de este momento. Por lo siguiente, fíjense nada más para ir concluyendo. ¿Qué es lo que hicieron después de que pasaron por el mar? Cantaron. ¿Y qué cantaron? Una canción a Dios, el cántico del que les hablé al principio cuando hablábamos de las lecturas de la Vigilia Pascual. Este cántico no tan solo es un cántico de liberación, sino que viene a ser un cántico litúrgico. Ah, ¿y sabes qué? Esto se enlaza con lo que le dijo Dios a Moisés. Le dijo Dios al gran liberador del pueblo de Israel, del pueblo de Israel, le dijo, esta es la señal. Cuando ustedes hayan salido de aquí, me darán culto en este monte. En realidad, entonces, la gran libertad, fíjate, la gran libertad no es esa capacidad de que hagas lo que tú quieras o que no tengas esclavitudes aquí físicas o algo así. La gran libertad es que te puedas encontrar con el Señor. Es que puedas establecer esta relación con Dios. Este cántico del capítulo 15 del Éxodo nos recuerda una cosa muy interesante. Y tomo, de alguna manera, lo puse con otra expresión, pero la voy a decir a otra, tomo una expresión de Julio Alonso Ampuero. Hay un texto que ustedes pueden buscar y encontrar tranquilamente en internet que se llama El brazo fuerte de Yahvé. Y este texto pertenece a un curso de historia de la salvación. Yo de él lo leí, si alguien más lo dijo antes, lo desconozco, pero yo de él lo leí. El capítulo referente a este que estamos hablando se llama así, de la servidumbre al servicio. Yo para que fuera más rápido le puse de la esclavitud al servicio, pero la idea es la misma, la de Ampuero, Julio Alonso Ampuero. Fíjate qué interesante, que eran los judíos en Egipto, eran parte de la servidumbre, esclavos, sirvientes. ¿Hacia dónde los lleva Dios? Hacia la libertad, sí, pero fíjate nada más, la libertad del servicio. La gran diferencia entonces es que hay gente que hace cosas buenas, por así decirlo, pero hasta obligados, ¿verdad? Los obligan a hacer cosas buenas. Allí no se está respetando una parte importante del ser humano, que es la libertad. Más bien, la verdadera libertad está en poder servir, no solamente a Dios, sino como dice por ahí el dicho popular, a Dios y a ustedes.
¿verdad? Servirnos entre nosotros. Y es cuando entendemos el valor de la libertad que podemos entender, por ejemplo, el valor del compromiso. Pongo el caso más rápido que se me ocurre y que seguramente lo vamos a entender. Así me decían alguna vez unos maestros. Bueno, no voy a decir una mala mitad. ¿Quién se puede casar? ¿Cuándo alguien que se case, en cuanto al sacramento, el matrimonio, por supuesto, cuando alguien está celebrando plenamente el matrimonio? Cuando es libre. Porque cuando alguien no es libre, el matrimonio no está siendo bien celebrado. Clásico ejemplo, cuando los muchachos salen embarazados. No, ya se embarazaron. ¿Sabes qué? Cásense lo más pronto posible. Vamos a hacer cuentas. ¿Cuántos meses tiene? No, pues tiene un mes. Pues vamos a hacer cuentas que se casan a los 2 meses para decir que nació 7 mesino el niño, la niña. Y empieza uno a hacer un relajo porque hay que guardar las apariencias y hay que todo esto y demás. Pues una persona que se casa sin esa libertad tiene que entender que está haciendo un matrimonio nulo. Recuerden eso, ¿sí? Ese matrimonio es nulo, es vacío, porque el matrimonio necesita plena libertad. Y si hay algo que me está, por así decirlo, orillando a hacerlo, si no estoy... ¡Ay! Mi gatita, perdón, la quise bajar tranquilamente, levemente y casi la mato. Ay, perdón, gata. Si alguien entonces está, por ejemplo, adquiriendo el compromiso del sacramento matrimonial y no es libre, entonces ese matrimonio es nulo. La libertad es indispensable. Lo mismo para cualquier otro sacramento, por supuesto, ¿no? Y pensemos ahora que en nuestra diócesis el día de hoy, estamos a 10 de enero, el día 12 de enero habrá ordenaciones sacerdotales. Y una cosa que tiene que ser también es que estos aspirantes, diáconos ya, al sacerdocio ministerial en su 2º grado de presbítero, pues tienen que ir libres, porque si no son libres, el sacramento tampoco es válido, ¿verdad? La libertad es indispensable en toda la vida. Por eso Dios necesita liberarnos. Y ese que escucharon es mi perrito. Entonces, él está siendo libre para toser, está medio loco, pero bueno, entre mis gatas, mis perros y los peces, pues ¿a dónde vamos a llegar? El asunto es ese entonces. ¿Por qué es necesario ser libres? Porque si no somos libres, no podemos servir. Recuerda eso, si no somos libres, no podemos amar. No podemos entregarnos. La libertad es parte esencial y necesaria de la salvación. ¿Queremos ser salvos? Sí, necesitamos ser libres. Por eso, si Dios no nos quita libertad, ¿cómo nos atrevemos nosotros a condicionar a los demás también? Es imposible. Lo que hay que buscar no es condicionar a los demás, sino ayudarles a generar una buena conciencia. Estamos muy dados a establecer reglas, pero no estamos muy habituados a establecer conciencia que libere, conciencia que sane. Así pues, en esta primera gran gesta de la Biblia, hemos visto que los judíos salieron de Egipto en ese relato fundacional, pero ese relato que los judíos repetían constantemente, que nunca olvidaran que el Señor los había liberado. Esos judíos nos han regalado también a nosotros una verdad, la búsqueda de la libertad. Dios nos ha querido y creado libres, así que tenemos que aprender a buscar y aprender a vivir esa libertad para que no nos volvamos esclavos de cualquiera, de cualquier cosa o de nosotros mismos. Dulce Madre, no te alejes, tú y de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que proteges tanto como la de la Madre, haz que nos diga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.